única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los periodistas asesinados, los desaparecidos. La cantidad de mensajes que recibimos a diario puede llegar a enloquecer al más cuerdo de los mortales. Y no solo la cantidad, sino los contenidos son los que generan esa catarata de información en la que intentamos navegar, generalmente sin demasiados aciertos. Muchas veces esperamos al diario del lunes para ensayar una explicación que generalmente es la opinión ya masticada y digerida por otros. La descripción del fenómeno, cualquiera podría hacerla con cierta facilidad, detallar de dónde viene la noticia, de quién y con qué intención se emite. No es demasiado difícil, a menos que estemos acostumbrados a comer sin digerir. Y sobre esto podemos encontrar opiniones convergentes, pero hay un detalle que omitimos y que parece constituir el nudo central de este galimatías comunicacional. ¿De qué se trata? Del contenido, del mensaje, de lo que proponemos a quien nos escucha. Ahí tenemos un gran agujero negro que se corresponde quizás a ciertos pudores ideológicos del campo nacional y popular, progre, woke, kirchnerista, peronista, de quienes estamos de este lado, o también por las debilidades políticas no resueltas. Ese pudor, esa picazón ideológica puede ser la falla patológica de nuestro mensaje. Contenido hay, fortaleza intelectual hay, material humano lo hay y de sobra, necesidades ni qué hablar. La cuestión es cómo hacer de todo esto una unidad argumental sólida que no permita el olvido, que perpetúe la memoria y que la conquista de derechos sea el foco central del mensaje. Hoy, con nuestra invitada, trataremos de charlar estos temas que estoy seguro tiene mucho para aportar. Bueno, y estamos con Miriam Lewin, aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Por qué a la derecha? Y está físicamente a la derecha. Eso no me calla. A mí me piden que me corra un poquito más a la izquierda. Bueno, a ver, periodista, escritora. Hiciste periodismo de investigación en radio, en televisión, estuviste en Canal 3, en TN, .doc. Fuiste detenida política durante la dictadura, estuviste en la ESMA. Y entre junio del 2020 y 2024 te desempeñaste como defensora del público de la Argentina. Libro reciente, y esa es la convocatoria de hoy, a propósito de la salida de tu libro, de tu novela, que no es solamente una novela, es parte de historia novelada en realidad, ¿no? Porque está sobre hechos reales. Ahora vamos a... Ahora hablamos. Hablamos de eso. La hiciste con nuestro amigo Horacio Luz, en la investigación de este libro, con quien ya habías trabajado en Yossi el espía arrepentido, que después se convirtió en una serie, ¿no? De plataforma. Y me trajiste algo que yo lo estuve mirando antes de pasarlo al aire, que después le vamos a pedir a
a Martín Loza en los controles que lo pase, que así lo escuchamos los que están por el éter y lo puedan ver los que están viéndonos por YouTube, que se trata de otro libro tuyo anterior, ¿no es cierto? Skywan, Aviones, Pilotos y Archivos Secretos. Eso lo hiciste en 2017. Y ahora lo transformás en un podcast, ¿sí? Sí, en realidad fue una iniciativa de un periodista, de un colega especializado en podcast que está basado en los Estados Unidos. Él no es argentino, pero sí es paisano, es Moishe. A quien conocí porque su mujer es la agente literaria que gestionó la traducción de Yossi al inglés, que se va a publicar en junio. Y entonces, mirando mis libros, dijo, ¿y esto de qué se trata? Bueno, le encantó la historia, es la historia de la investigación que hice con un fotógrafo italiano que condujo a la identificación previa localización de los aviones de los vuelos de la muerte de los pilotos asesinos. De esto se trata Skywan, los vuelos de la muerte, que es el podcast, que tiene una versión en inglés que no se llama Skywan, se llama Avenger, justiciera, y que interpreta una actriz cuyo padre es argentino y que trabajó en una serie mítica de los 80, de Gilmore Girls, las chicas Gilmore, y después en Los cuentos de la criada y en Mad Men también, Alexis Bledel. Son dos versiones diferentes, o sea que quien entienda inglés puede escuchar la versión en inglés porque no hablan los personajes reales, sino que está ficcionalizada. Contame de este último libro, después vamos a volver, Sí, porque ¿sabes por qué? Vamos a volver porque tiene que ver con lo que yo planteo en mis palabras iniciales, ¿no? La perpetuación de la memoria, ¿no? Y me parece que es importante, y en algo estamos fallando con eso, por lo menos en las generaciones que vienen después de la nuestra, Sí, ¿no? totalmente. Y me parece que es, digamos, el tema. Bueno, y este libro nuevo, Dina y Natán, ¿de qué se trata? En noviembre del 2007, una persona conocida de Horacio Lutzki y mía se nos acerca y nos dice que tiene una historia para contarnos que nos puede interesar, que tiene que ver con un familiar, un integrante de su núcleo. Es una mujer, ¿no? No, ¿No? no, es bueno. un varón, sobreviviente del Holocausto. Bien. Nos juntamos a tomar un café, nos empieza a contar la historia, y la historia no difería mucho al principio, a primera vista, de tantas historias de dolor, ¿no? Una familia de Europa del Este, judía, de buena posición, llegan los nazis, se llevan al padre a un campo de concentración, la familia escapa, pero después la madre pierde al hijo, el hijo se va a criar en Palestina, piensa que la madre está muerta hasta que se da cuenta, porque le mandan una carta, de que la madre está viva y está en Buenos Aires. Guap. Y lo quiere ver. Lo que tiene de particular esta historia, los personajes reales no se llaman Dina y Natán, es que la mujer, la madre, viuda de un judío, estaba casada con un nazi y vivía acá en Vicente López. Vicente López, tierra de... Eichmann, Mengele. Claro. Bueno, todos vivían por ahí. Mengele, por ejemplo, tuvo primero un consultorio donde hacía abortos, Ajá. después una carpintería, después un laboratorio de especialidades medicinales. Pero además se cuidaban tan poco que Mengele importaba. Mengele era una familia ¿Vos decís que sentían millonaria. impunidad? ¿Te parece? Yo digo, sí. De hecho, por ejemplo, Eichmann usaba Ricardo Clement como nombre, pero vivía con sus hijos que tenían el apellido Eichmann. Y los hijos decían, es mi tío. Entonces, era algo raro, porque tanto no se cuidaban. Todo el mundo en la colectividad alemana, asentada ahí, donde tenían su restaurante, tenían clubs, iban al cine York, tenían el círculo de damas alemanas. Era un refugio. Y también en el mismo territorio vivían judíos. De hecho, un tío mío vivía ahí a pocas cuadras. Pero volviendo a lo de Mengele, Mengele importaba maquinaria agrícola de su familia porque él era millonario, venía de una familia muy pudiente. Y la marca de la maquinaria es Mengele. O sea, no era que... A ver, todas esas cosas no se saben, no tienen mucha... O sea, a ver, te explico. Él venía acá y las revendía a Paraguay.
y tenía que pasar por la aduana. Obviamente, esa maquinaria no era que entraba. A nadie le llamaba la atención. Él termina escapándose a Él Paraguay, termina ¿no? escapando a Paraguay y después a Brasil. Pero vive acá, interactúa con Eichmann, eran vecinos de barrio. Es decir, se conocían perfectamente, sabían lo que estaban haciendo. Eichmann trabajaron en la Mercedes-Benz, ¿no? ¿O algo sí. Bueno, investigando para este libro me enteré de que Orbis, Osram, muchas fábricas argentinas de implementos domésticos que nosotros usamos, las lamparitas Osram, los calefactores Orbis, venían de capitales ligados al nazismo. Bueno, pero es que en realidad ocurrió en todo el mundo, porque casi todo el mundo, Estados Unidos, aprovecharon esa tecnología y conocimientos. De eso también habla el libro, claro. De eso también habla esta novela, porque es una historia de espionaje, es una historia de odio del hijo hacia la madre, porque consideraba que la madre se había prostituido, y no solamente porque se hubiera casado con un nazi, traicionando la memoria de su padre, sino porque hay otras acciones durante la huida y aquí en medio de la colectividad. Madre e hijo son los protagonistas del libro, y alrededor de todo eso se desarrolla la presencia de Mengele. Claro. Eran judíos sefarditas, ella era turca, y en un viaje desde Jerusalén, él que era yugoslavo, vivía en Yugoslavia, actualmente Bosnia, volviendo de Jerusalén pasa por Estambul y se enamora de esta damita que era bella, que hablaba muchos idiomas, y se la lleva, tiene un hijo y se la lleva a vivir a Bielina, que es un lugar en la ex Yugoslavia, a donde él tenía una tienda de telas, y su familia era donde había muchos sefaradí, porque en Yugoslavia se hablaba ladino también, ¿eh? Por eso el vínculo entre esta pareja, y por eso el libro está muy impregnado de la cultura sefaradí. Hay cantos, hay ritos, hay comida, hay también comida alemana, hay también comida turca, ashkenazi. Bueno, el libro tiene como varios niveles de lectura. Tiene una especie de relato de cómo era la vida cotidiana en el Vicente López de los años, fines de los años 50 y principios de los años 60, cuando se detecta a Eichmann. Eso fue en el 61, En el 61. Y también Natán vive una vida paralela en la paternal, una vida como judío en la paternal. Está resentido con su madre, ve cosas raras en el comportamiento él vino de su Palestina madre. a la Argentina, se quedó, vivió en paternal. Claro, no. Cuando él llega, estoy spoileando el libro. Si no hagas mucho más. Mi marido me va a retar. No mucho más. Cuando él llega, él no puede decir que es hijo de esa mujer, porque esa es la condición que el marido nazi le puso. Él tiene que decir que es el sobrino. Y entonces, como sobrino de esta mujer casada con un alemán, empieza a tener novios alemanes, amigos alemanes, visita la casa de Eichmann. El libro está basado en circunstancias reales, yo diría que en un 85%. Claro, te iba a preguntar, Miriam Lewin, ¿cuánto hay de verdad con los nombres cambiados y cuánto hay, de tu producción literaria, de tu imaginación, como para hacerlo más llevadero la historia, ¿no? Pero en realidad es un 85%, como te dije, de realidad. El personaje central nos pidió que no usáramos su nombre real ni el nombre de su madre. Lo respetamos, pero... ¿Qué aduce? A ver, es interesante, porque esta historia es tan interesante que si tuviese nombre y apellido, ¿no? Uno se relacionaría de otra manera, ¿no? Él dice que a su avanzada edad no quiere salir corriendo por los techos perseguido por los nazis. No te rías, porque hay un resurgimiento del antisemitismo. Eso no me cabe duda, ya lo sabemos todos, que hay una onda bastante difícil de digerir. Si bien cuando nosotros empezamos en el 2017 a reunirnos con él, esto resultaba ridículo, últimamente ya no resultaba tan ridículo. Desgraciadamente el protagonista del libro falleció antes de verlo. Sí tuvo acceso a cuál iba a ser la historia, cómo iba a ser contada. ¿Y tiene descendencia?
Tiene descendencia. Ahí está. Tiene descendencia. Él tiene descendencia y siempre se sintió ciertamente frustrado porque sus hijos no apreciaban su historia y La magnitud del empezaron a hecho. apreciarla después de su muerte. Yo creo que esta historia también tiene un ángulo, yo diría, feminista, porque esta mujer estuvo dispuesta a todo, e incluso a renunciar al amor de su hijo para conseguir justicia. Y para su hijo era una prostituta, pero en realidad era una heroína. El libro termina con... Es decir, todos estos encuentros y desencuentros los contás en la novela, van apareciendo en la novela. Sí, y lo triste es que hasta último momento Natán tuvo las cenizas que rescató del cementerio alemán de su madre en una urna, en un modular en su living, con Horacio Lusky la vimos, y él luchaba porque fuera enterrada en un cementerio judío. Imposible, casi diría. No Y sé sí. si lo logró, pero imposible. No lo logró. No lo logró. Sabemos cómo son. A ver, estás contando algo que tiene que ver con la historia argentina, con la historia del mundo, lo novelaste, supongo que debes haber sentido un gran placer en hacer una novela, que no es fácil. Por más que uno tenga el oficio de escribir, lo tenemos como periodistas, no es fácil siquiera escribir un cuento de 10 páginas. Ahora, a mí me gusta más esto como elemento histórico, como reflejo de lo que nos pasó, lo que pasó en el mundo, de lo que nos pasa a nosotros, y yo lo encadeno con Yossi, por ejemplo, que también, de alguna manera, hay elementos bastante novelados de Yossi, pero que también tiene que ver con una... Bueno, pero lo de Yossi es... no hay absolutamente nada, ojo, en el libro. Sí. Yossi el espía bueno, arrepentido, que confieso que me gustó más de que la Miriam serie, Lewin ¿no? y Horacio Lusky. Sí. La serie sí tiene mucho elementos de ficción. novelado, sí. Incluso los elementos reales están un poco cambiados. ¿No? Por ejemplo, Yossi nunca... Yossi no tuvo hijos con Eli. Yossi tenía un hijo de un matrimonio anterior. Y sí se casó con Eli. Ajá. O sea, hay como... Hay un jueguito, ciertas... hay un juego interesante. Pero bueno, de alguna manera retrata parte de la realidad histórica de la Argentina, con sus alternativas. Skyban también pasa lo mismo. Escribiste otro, Putas y Guerrilleras, lo cual no es menudo y yo, a ver, siento mucha admiración que vos puedas asumir de este modo, con esta, no sé cómo decirlo, pero con esta mirada, que es algo que te pasó a vos y a un montón de mujeres como vos, más allá de detenidos varones, toda esta laceración de la vida, y que lo puedas contar, que lo puedas transformar en una letra, me parece sumamente valioso, y con un título tan desembosado como decir Putas y Guerrilleras, y no te estoy contando cualquier cosa, te estoy contando algo que me pone un mote, o me pongo un mote. Lo escribiste con Olga Warnat. Sí, bueno, en realidad era lo que nos decían durante la tortura y en el cautiverio los represores. Elegimos el título con Olga en contra de la opinión de nuestro editor, que decía que ni siquiera se iba a exhibir en las librerías porque era un título muy provocativo, y nosotros decían, no es provocativo, es lo que nos decían. Por ejemplo, a una chica a la que los soldados en el monte, en Tucumán, le decían, eras la putita, ¿qué vas a hacer guerrillera vos? Eras la putita de los guerrilleros en el monte. A Marta Candeloro, cuando la bajan del avión, de donde la traen secuestrada desde Neuquén, a donde había tratado de evadir la represión con su marido abogado, Jorge Candeloro, uno de la noche de las corbatas, le dicen... ¿a qué te dedicas? Y ella dice, soy psicóloga, y la golpean en el vientre y le dicen puta, como todas las psicólogas. Y a mí, cuando me torturaban, me decían, ¿con cuántos tipos te acostaste? ¿Cuántos abortos te hiciste? ¿Y en cuántas orgías estuviste? Y yo tenía 19 años y había tenido un novio. O sea, era un nivel de agresión constante. Entonces, cuando vimos que este mote
se repetía y que era eso lo que ellos pensaban de nosotras, decidimos ponerlo... transparentarlo de sí. ese modo, publicarlo de ese modo, sí, supongo que debe haber significado para vos cierta liberación. Pero te voy a hacer una pregunta adicional. Tu condición de judía también debe haber estado en la mesa de la tortura. Bueno, la Fuerza Aérea era muy nazi. De hecho, yo siempre cuento... no me decían judía de mierda en la mesa de torturas, pero cuando me encerraron en la celda, en la cabecera del camastro había tallado una esvástica, y en una charla entre interrogatorio e interrogatorio, uno de los oficiales me dice: ¿en qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Y yo le digo: en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo hubieras pasado muy mal porque sos judía. Yo hubiera peleado con los maquis. Y entonces suspira y me dice: es indudable que en cualquier época de la historia hubiéramos estado en bandos diferentes. A mí una vez un comisario me dijo: vos naciste rojo y te vas a morir rojo en este país. ¿Viste? Son esas cosas que te dicen, ¿viste? Y que te terminan soldando en el cuerpo. Sí, woke, zurda, progre. Me voy a hacer una remera que diga woke, zurda, progre y judía. Así. Y la segunda frase fue: aunque usted se haga nazi, va a seguir siendo rojo. Esto es así. Miriam, este es un mensaje importante porque estamos hablando con cierta liviandad, no es la palabra, estamos hablando como conciliando la historia con la actualidad, y más allá del dolor que nos trae recordar todo eso, pregunto, lo que está pasando ahora es como el olvido de todo eso, es decir, como una consolidación de un olvido que no es deseado porque no somos así. Pero está pasando, y de pronto empezamos a escuchar un laje que dice que, bueno, los zurdos hay que matarlos, etcétera, etcétera. ¿Cómo conciliamos? ¿Cómo hacemos esto que yo planteaba al principio? ¿Cómo hacemos para transmitir todo esto que nos pasó? Que no solamente por ser zurdos, no solamente por ser judíos, sino por pretender nada más que un mundo mejor. Así de sencillo, ¿sí? Y cuando me dicen el peronismo es la búsqueda de la felicidad, y sí, puede ser, y está bien que se diga en esos términos, porque el peronismo tiene algo de silvestre también en eso, y también se frustró, era contra el peronismo. Desde el 55 hasta ahora todo fue contra el peronismo, ¿no? Yo creo que el principal desafío es hablarle a las nuevas generaciones. Me resultó muy estimulante ir a la marcha del 24 de marzo el otro día. Me resultó muy estimulante ir a la marcha del orgullo, ¿no? Cuando el presidente dijo abiertamente que las parejas de homosexuales que gestaban o criaban niños o adoptaban niños eran pedófilos, yo sentí que algo se había quebrado y que estábamos retrocediendo. Este es un gobierno profundamente retrógrado, ¿no? Profundamente reaccionario. Quiero hacer una pregunta al respecto. Teníamos una discusión ayer con un amigo de si el carácter de este gobierno es de derecha ideológico, digamos, ideológicamente identificados, o son oportunistas de la economía, sobre todo sostenidos por un poder económico que acá Ricardo Aronsky me dijo creo que es la quinta vez que lo repito acá en el micrófono, tenemos una clase empresarial ignorante, que es diferente al proceso de derechización de Europa, que es mucho más ideológico, mucho más sólido y que es mucho más peligroso. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es peligroso, porque ante las crisis económicas viene muy bien buscar un chivo expiatorio. Y yo también veo con mucha preocupación que a partir del advenimiento de Milei y después del 7 de octubre, más que del 7 de octubre, de la reacción brutal del gobierno Vamos a israelí. hacer una acotación. 7 de octubre de 2023 fue cuando la gente de Hamas atacó a Israel, y estamos hablando ahora de la respuesta de Israel. Claro, ¿sí? A partir de entonces surgió incluso desde el progresismo, desde la izquierda, un antisemitismo que estaba soterrado.
Y entonces aquello que se decía, que parecía un delirio, que era la existencia del Plan Andinia, por la cual los judíos nos queremos quedar con la Patagonia. Yo quiero Villa Langostura. Y que cuando con Horacio Lusky se lo contábamos a editores o periodistas norteamericanos, y nos decían, pero esto lo inventaron ustedes. No, los jefes de la Federal, que eran fascistas y nazis, son los que inventaron el Plan realmente... Y lo enseñaban aparte, lo enseñaban, lo aprendimos con Dios y también. Entonces digo, esto me parece muy peligroso, y me parece muy peligroso de qué manera se bate el parche a favor del individualismo. Y te voy a decir lo que le voy a robar a una panelista que participó en la Feria del Libro y Derechos Humanos. Ella dice que los más hiperexplotados y precarizados, que son los motoqueros y los que andan en bicicleta repartiendo Rappi y pedidos ya, los que no tienen ningún derecho laboral, no tienen ART si les pasa un camión por encima, no tienen vacaciones. Los más vulnerables, digamos. Se sienten emprendedores y especulan financieramente depositando su sueldo en billeteras virtuales. Esa es la libertad financiera. Esa es la libertad para ellos. Y cuando fui a Cacerolario el otro día en el barrio, ¿no?, después de la represión a los jubilados, quienes más nos insultaban a los que cortábamos la calle eran los motoqueros que iban a repartir las empanadas o la porción de pizza y nos gritaban, vayan a laburar, y a las mujeres, vayan a cuidar los nietos. Entonces, digo, algo pasó que a estos chicos que nosotros vemos como hiperexplotados, los más marginados del sistema, ¿no?, la expresión más brutal de la explotación capitalista, alguien les hizo creer que son potencialmente Aristóteles o nazis si se esfuerzan lo suficiente. Miriam, tenemos que hacer una pausa. Sí. Y solo fuiste llevando sola la conversación hacia donde yo quería, y lo vamos a desarrollar después de esta pausa que la conduce el amigo Martín Loza, allá detrás del vidrio. 17:29, ya volvemos, ¿sí? Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia,
Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Bueno, estamos de nuevo aquí nosotros los otros con mi querida amiga Miriam Lewin. Nos estamos haciendo cuenta, nos conocemos hace 20 años cuando mi hija era bien chiquitita. Ahí creo que fue en la zona de Flores. No, nos conocimos en el Británico. Estábamos tomando café, ahí yo me acerqué y te dije, vos vivís cerca de mi casa porque te veo. Mirá. Y bueno, fuimos Mirá vecinos cómo te durante acordás. mucho tiempo, ¿sí? ¿Cómo te Me acuerdo, mi nena era muy chiquita, es lo único que me acuerdo, lo de viejo, lo de ahora no me No te lo, acordás. lo de ayer no me lo acuerdo, no te hagas problema. Bueno, estábamos hablando de su carrera, básicamente de su último libro que, bueno, nos spoileó un poquitito. Suena muy atractivo. Dina y Natán es De Editorial Sudamericana. Ahí está, lo conseguimos en cualquier librería. Y bueno, hablamos también de su trayectoria como periodista y algo que a mí me interesaba traer aquí es su periodo 2020-2024 como defensora del público, y ahí es donde metemos el tema de las comunicaciones y a ver, los emporios comunicacionales que nos dominan y qué tenemos nosotros para transmitir. Entonces ahí la pregunta, y esto me lo pidió una amiga y oyente que te quiere mucho, me dijo, pregúntale porque el otro día dijo una cosa muy interesante de cómo llegar a los pibes. Sí. ¿Cómo llegamos a los pibes? Mira, hace poco fui a dar una charla a una localidad del norte de Córdoba a pibes de 5º y 6º año, de 2 colegios. Me dijeron las profesoras y algunas madres que algunos chicos, incluso que habían votado a Milei, porque creo que, no sé, el porcentaje de voto a Milei superaba la media de Córdoba, que fue el 70%, o sea que sería el 78, 80%, que nunca habían escuchado hablar así, que no sabían lo que había pasado, porque yo les hablaba de cómo era ser adolescente en la época de la dictadura, que yo había sido secuestrada siendo adolescente y que yo había decidido que valía la pena arriesgar la vida por el prójimo y ser parte de un proyecto colectivo que luchaba por una Argentina que tuviera trabajo, que tuviera salud, que tuviera educación, que tuviera vivienda, igualdad de oportunidades, un país mejor. Incluso había llegado a intentar quitarme la vida con una pastilla de cianuro cuando me secuestraron, porque no quería sentir la culpa de entregar en la tortura nombres de compañeros o compañeras que pudieran ser secuestrados y torturados y asesinados a su vez. Ellos evidentemente nunca habían escuchado este relato, el relato de alguien que caminaba por la calle y se sobresaltaba cuando frenaba un auto, que miraba con desconfianza a los Falcon en la calle, que no podía dormir, que pensaba que cada día podía ser el último porque todas las semanas desaparecía un compañero. Se ve que esto lo choqueó. Y yo pensaba el otro día, viendo esta serie Adolescencia, que nosotros, no quiero spoilear, pero está en mi esencia spoilear. Hay una escena en la que el policía tiene en sus manos el celular del sospechoso, del detenido, de este chico, el protagonista, y es su hijo, compañero de este pibe, el que le enseña a interpretar los símbolos que hay en el celular, los emojis. Y entonces le dice, ustedes están investigando mal porque están mirando para otro lado. Nosotros habitamos una realidad que los pibes no habitan, y viceversa. Cuando nosotros queremos interpretar aquello que sucede en las pantallas, que es por las que se informan los chicos, nos encontramos, por ejemplo, en la Defensoría hicimos una alianza con UNICEF y unos spots acerca de por qué estaban ausentes los pibes de los medios y no tenían voz en los medios. Una de las chicas nos decía que ella se informaba por Instagram porque ahí estaban todos sus amigos y recibía la información que le interesaba, como por ejemplo el último modelo de celular.
¿no? O el último rap. Nosotros no sabemos cuál es la capacidad de atención de estos pibes. Ellos informan con videitos que si no apretás ver el reel completo, es solamente unos o 2 minutos. Hay una crítica al respecto. Que inclusive, bueno, Daniel Feiste lo dijo acá en este mismo micrófono, en el último programa del año, de la temporada anterior. Dijo, el problema es que no tenemos que comunicar. No es cierto que no sepamos manejar. Nuestros pibes, los que aún militan o siguen el camino de sus padres, qué sé yo digo mi hija y un montón de compañeros, el problema es que no tenemos que comunicar. Y ese es un problema. Porque si no tenemos mensaje... Yo no creo que no tengamos que comunicar. Ajá. Yo a un pibe de 17, 18 años no le diría, yo a tu edad... No, eso no le diría. Bueno, ya sabemos que ese lenguaje pero le diría que es mentira que llegó donde llegó o donde va a llegar por su esfuerzo individual. Uh-huh. Porque este es el país de, si me fue bien es porque me rompí el traste. Y si me va mal es culpa del Estado. Entonces, esto no es así. Si fuiste a la escuela pública, si tus padres recibieron un subsidio, si tenés el boleto escolar, ahí está el Estado. Yo creo que más la crítica de Daniel fue, no es que no tenemos esos mensajes, esos mensajes los tenemos. Primero, yo te diría, a modo personal, no lo supimos perpetuar a lo largo del tiempo y a las generaciones que nos siguieron. Pero no solamente eso, transmitir, sino transmitir en lo cotidiano qué vamos a hacer. A ver, si teníamos inflación y fuimos a pedir el voto, si teníamos inseguridad y sigue estando, y fuimos a pedir el voto y estábamos en el gobierno, hay algo de contradictorio, hay algo que te quita legitimidad tu discurso. Más contradictorio que un candidato que se proclamaba anticasta y antisistema y resultó la expresión más extrema de la casta y del capitalismo. No, eso lo sabes después que lo votaste, no antes. Bueno, pero esto es lo que sedujo a los chicos. Sí, bueno. Y el 72% de las conversaciones en redes versaban sobre Milei. Uh-huh. Y nosotros seguíamos diciendo, hay que salir a la calle, hay que timbrear, hay que ir a la plaza. Sí, pero además hay que hablarle a estos pibes que ya votan y que estaban fascinados con esa suerte de estandapero, porque como estandapero es genial, la verdad. El stand-up argentino ha perdido un talento. O sea, yo lo veo y me produce una suerte como de fascinación hipnótica. Y si tuviera, es un sociópata, si tuviera 17 años, me produciría ternura, porque son los pibes de 17 años fanáticos, que no escuchan, que gritan, que no saben discutir. ¿Fuimos que así no saben... nosotros a los 17? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Yo con mi papá Discutía muchísimo. Ajá. De política discutía. Sí, por y supuesto. no me entraban argumentos, Uh-huh. Y agredía y nada. Hay una escena de la película de Benjamín Ávila, Infancia Clandestina, uh-huh, donde Natalia Oreiro le grita a la madre, porque la madre le dice, si ustedes tienen que pasar la clandestinidad, déjenme al nene, al hijo. Sí. Porque él no tiene la culpa de nada, ustedes van a estar corriendo de acá para allá, el nene va a estar mejor conmigo. Y ella le dice, vos sos la última persona a la que se le dejaría. Yo se lo voy a dejar a un compañero para que crezca como crece. Vos, que no hiciste nada en toda su vida, que fuiste una boluda. O sea, yo cuando la conocí a Natalia Oreiro le dije, esa escena era yo, ¿de dónde la sacaste? Me dice, no estaba en el guión, nos surgió en el momento. Interesantísimo. Es increíble. Claro, bueno, es parte del acervo, ¿no? Parte de nuestro acervo militante y posterior a la militancia. Pero porque nosotros también tenemos una evocación, claro. O sea, teníamos una firme convicción. Una firme convicción y éramos... nos creíamos dueños de la verdad absoluta. Sí. ¿No? Y que no nos iba a pasar nada nunca. Que éramos, mi papá me decía, eternos. vos sos una fanática. Yo decía, vos que me dabas libros para que yo leyera cuando era chica, Kropotkin, Bakunin, Trotsky, Marx. ¿Qué pensabas? ¿Que yo iba a leer esos libros y me iba a guardar las ideas en la cabeza y no las iba a poner en práctica? Y mi papá me decía, sí, pero no tenés que hacerte matar por tus ideas. Uh-huh.
Bueno, es una mirada. Es una mirada. Bueno, mirada yo me enojaba muchísimo. Está bien. Ahora yo te hago una pregunta. Todo este acervo, ¿no? que portamos es un acervo urbano, diría yo, ¿sí? Ahora, si yo me voy ahora al Gran Buenos Aires, al Buenos Aires profundo, ¿tengo que proponerles? ¿Tengo un mensaje que le hable directamente al tipo que no le alcanza para alimentar a sus hijos? ¿Cómo hago para seducir de nuevo a ese votante que se fue a Milei porque los nuestros tampoco le cumplieron las promesas, ¿no? Es decir, esto está claro. Yo soy muy autocrítico en ese aspecto, pero sigo pensando lo mismo. Pertenezco al campo nacional y popular y voy a seguir votando a los mismos que venimos votando. Digo, si podemos cambiar mejor, las mismas alternativas, pero estoy atento a que ese voto que era, por decirlo, el voto peronista, el voto popular, hoy no está. Mira, yo voy a decir algo que va a sonar por ahí antipopular, impopular, claro. Antipático en el espacio. ¿Vos te acordás cuando Chiche Duhalde, que no es santo de mi devoción, implementó las manzaneras? Sí, claro, fue. Bueno, pues que está inspirado en Cuba, sí. ¿no? A mí me parece que tenemos que volver a las manzaneras, a las referentes de cuadra de manzana y detectar cuáles son las falencias. En este momento volvió el sarampión. Hay gente que se muere de tuberculosis. Vos imaginate la cantidad de gente mayor que se está muriendo porque no tiene acceso a medicación. O sea, esos ciudadanos y ciudadanas que están siendo absolutamente ignorados ignorados por el Estado, pero deliberadamente, sí. Porque en este gobierno hay un goce de la crueldad. Te hago una pregunta, ¿nosotros los escuchamos en su momento? Yo creo que los escuchamos más. Yo tengo un termómetro, por ejemplo. ¿Qué pasaba con el PAMI? En el gobierno de Macri yo no paraba como periodista de recibir llamados de personas que me preguntaban si yo no tenía algún conocido o conocida en el PAMI porque no le autorizaban la medicación, ni la prótesis para la operación, ni la válvula para el corazón, ni esto, ni lo otro, ni lo demás, ni la internación, ni bla, bla, bla. Y de repente dejé de recibir quejas. Creo que en los 4 años del gobierno de Alberto, cuando el PAMI lo manejaba Luana Volnovich, recibí solamente un pedido. Y cuando le fui a decir a la persona, bueno, llama a esta persona, pero mandale el carnet de PAMI, me dijo, pero todavía no está afiliada. Bueno, estoy haciendo el trámite, pero, o sea, no era que se lo habían negado, era que ni siquiera lo había pedido. Mira, estaba mirando un videíto esta mañana del Pitu Salvatierra. Sí. Donde explicó, según su mirada, por qué este gobierno fue a apuntar contra los comedores. Dice, porque es el lugar donde nos reunimos, donde las mujeres solucionan. Dice, de pronto 2 mujeres arman un comedero. Después son 4, después son 8, después el barrio, y eso no lo pueden permitir, la derecha nunca lo puede permitir. Esa es la organización. Así que por eso fueron a atacar justamente a no distribuir comida, a que se cierren los merenderos, que se cierren los comedores. Esa es una mirada. Esa es una mirada. Yo te pregunto, ¿y por qué atacaron la universidad? ¿Y por qué atacaron a los enfermos de cáncer? ¿Y por qué atacaron a las personas con discapacidad? Y a los jubilados y jubiladas. La universidad, digamos... No quiero discutir con Pitu, lo quiero mucho, pero no es solo, nos atacan a todos. Está bien, pero el voto urbano es más diría que es más fácil de convencer porque hay un intercambio. El tipo que se levanta a las 8 de la mañana, a las 8 estoy diciendo tarde, a las 6, vuelve a las 10 de la noche a su casa y sabe que la guita no le alcanza, ¿le estamos diciendo algo? ¿Le estamos proponiendo algo? Esa es mi preocupación hoy. Hay un mensaje que con las mejores de las intenciones del mundo mejor, todo lo que tenemos en nuestro acervo. Vamos a escuchar las propuestas ahora en las elecciones de medio término. Uh-huh. Yo soy bastante pesimista. Porque hay gente que todavía dice hay que darle tiempo.
Hay gente que dice, bueno, pero bajó la inflación. Me pregunto dónde bajó la inflación. No bajó. Es un artilugio muy Como interesante. decía hoy alguien, Sí. la Presto Barba pudo haber bajado el precio. Pero no soy muy optimista. Ujú. No estamos dando un mensaje unificado, nos estamos peleando entre nosotros. Bueno, entre nosotros Nos falta yo ese me hilo peleo. argumental que yo Yo decía. no me peleo, pero me parece que no está No, bien. no es. Está bien pelearse. Ujú. Ellos sí se pelean mucho. Ujú. Pero a mí me parece que donde no hay diferencias políticas, sino solamente una ansia de figuración o de puestos en las listas, no debería haber peleas, porque del otro lado vemos que se está incendiando el país. Ujú. Están incendiando el país. 4 años en la Defensoría del Público. ¿Qué pudiste apreciar? Primero, fuiste muy atacada por los medios hegemónicos. ¿Cuál era el nudo central de de los reclamos que vos escuchabas en la Defensoría? Muchísimos referidos al género. En general los feminismos se apropiaron de la Defensoría como un instrumento, y cada vez que había un mensaje estigmatizante, discriminador en un medio de comunicación, recibíamos muchísimos reclamos. Después cada vez más fue creciendo el reclamo por la violencia en redes sociales, sobre las que nosotros no teníamos competencia, pero como los contenidos que se viralizan en redes sociales automáticamente son recogidos por las producciones radiales o televisivas, sí podíamos intervenir. También había muchísimos reclamos, ya dije, por el colectivo, los feminismos y el colectivo LGBTIQ, también pueblos originarios. Hubo picos de reclamos cuando una pareja en un móvil de televisión fue ridiculizada por una movilera, y ahí tuvimos una intervención muy positiva porque pudimos juntar a las partes y llegar a una reparación. También había muchos reclamos sobre cómo se trataban las cuestiones, cómo se criminalizaba sin pruebas a docentes de Ciudad y Provincia de Buenos Aires cuando había algún caso de abuso sexual en un jardín de infantes. Cuando se plantaba la cámara y se decía, en esta escuela, la escuela del terror, el portero, y ahí también tuvimos una intervención interesante, que es hablar con la dirección de escuelas y decir que cuando se da una situación crítica, alguien tiene que salir a hablar. Porque si yo soy productor de un canal de televisión y te pongo el móvil en la puerta, lo cual es un gasto, ¿no? Y salgo en vivo, necesito que alguien me diga algo. Si me cierran la puerta, voy a hablar con el kiosquero de enfrente y va a decir, ¿sabe qué me parece? Que una vez vi a un profesor con una alumna, claro, un profesor de educación física, que me parece que ya tiene una denuncia en la escuela del otro barrio, y entonces el periodista arma toda esta torta informativa y empieza a correr rumores que terminan estigmatizando a toda la comunidad educativa. En los medios de comunicación y por conocimiento cercano, la cuestión de los niños y niñas, ¿no? ¿Pudieron de alguna manera establecer ciertos protocolos de cómo informar al respecto? En principio, nos preocupa mucho la ausencia de las voces de chicos y chicas en los medios de comunicación, porque las producciones tienen el concepto errado de que los chicos no pueden aparecer en los medios. Entonces, si a mí me mandan a hacer una nota frente a una escuela donde una chiquita resultó asesinada, suponete Kim, y sus compañeritos están con sus padres y sus maestros manifestándose, pidiendo justicia frente a la escuela, lo natural es que esos chicos aparezcan. Y porque incluso algunos defensores de menores o incluso algunos jueces malinterpretan lo que es la protección del menor, nosotros decíamos, los pibes tienen derecho a hablar sobre aquello que los involucra.
Yo me acuerdo que cuando se hablaba del regreso a clases durante la pandemia, hablaban los políticos, los directores, los psicólogos, chicos la no. maestra, los padres, y nadie le preguntaba a los pibes lo que sentían. Si tenían ganas de volver a la escuela, si tenían miedo de contagiar a su familia si iban, si estaban cómodos en casa. Porque la producción tiene que pedir el permiso de los padres de un mayor, No, ¿o no? no, de ¿Pueden? ninguna manera. Ah, bueno, ¿ves? De Eso sí. ninguna manera. Ajá. Yo recuerdo una vez que como periodista fui a hacer una nota a un evento medioambiental en una escuela, creo que en San Vicente, y todos los chicos habían tenido que pedirle a los padres Bueno, que... sí, sí. Pero es ridículo. Ujú. O sea, ¿de qué manera lesiono yo la Integridad de un menor? de un menor si le pregunto si le da pena que, no sé, que el aire esté viciado, o si le da pena que cada vez haya menos pajaritos, o qué Y significa te ese- pregunto, ¿le preguntaron a los niños ustedes dentro de la Defensoría o desde la Defensoría qué querían ver en televisión? ¿Qué era la mirada Los de chi- ellos con respecto a la los comunicación? chicos te dicen unánimemente, la televisión no la miramos, y un pibe dijo, ¿por qué pasan los videos de los asesinatos una vez, otra vez, y hacía ping, ping, ping? Si con una vez basta. Divino el pibe. Un pibito de 6 años. Sí. Dice, a mí me gustaría ver otras cosas en televisión. Ujú. Dice, no siempre crímenes, no siempre sangre, porque yo recomiendo mucho también el libro de Gabriel Lerner, La sensación de inseguridad, Ujú. porque nosotros lo analizábamos, lo que vos ves y la sensación que te provoca lo que emite la televisión no se condice con la realidad. Ujú. ¿Hay inseguridad? Sí hay inseguridad. Claro que hay inseguridad, Ya, pero- Ahora, ¿no podés salir a la calle sin que te peguen un tiro? No, esto no es así. Ujú. Esto realmente no es así. O Bueno, sea, ¿te parece que es así? Y una de las cosas que pasa es que indiscriminadamente se pasan las cámaras de seguridad. Entonces ahora ya el periodista no es necesario, porque mandan un productor que pide la cámara de seguridad y la pasa, sin ver si hay un menor en la pantalla, si este menor debería ser cubierto, porque aunque haya delinquido, ahí sí hay que protegerlo. ¿Cuándo hay que proteger a un menor? Cuando los medios no lo protegen. Cuando dicen, un pibe chorro, y entonces te dicen, te ponen la imagen de ese pibe con una tirita en los ojos, pero se le ve el piercing, el tatuaje y el pelo teñido de rubio. Y le decían Pochi en el barrio. Entonces, Ya está. todo el mundo sabe quién es. Y cuando vos le decís a los productores de los canales especializados en policiales, che, ¿qué hiciste? Te dicen, no, pero si de prensa de la policía me lo pasaron así. Bueno, ¿Entendés? es el mundo del revés. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje? Nos quedamos con muy poco tiempo, tengo que ir cerrando. A ver, te pido una mezcla de mensaje político, pero comunicacional. A ver, si vos tenés un proyecto, proponés algo a quien querés que te vote, ¿cómo lo transmitís y qué tipo de mensaje es lo que me parece que... A mí me parece que hay que ir puerta a puerta, que hay que salir a la calle, que hay que recorrer el territorio, pero que no hay que descuidar las redes. Y que hay que entender la lógica de cómo se informan las nuevas generaciones. Ajá. Si los pibes se informan por Twitch o Instagram, hay que hablarles por ahí y hay que hablarles con el lenguaje que ellos hablan. Y si son pares, mejor. Hay que convencer a los pibes de que se reenamoren, ya no digo de la política, de lo colectivo. Ahí está, me gusta. No de lo político, de lo partidario. ¿Y después pasar un chivo? Sí, el por chivo, supuesto. el chivo Dale, del podcast. Dale. Sí, eso que no hablamos al Me final. pasó algo muy raro, estaba caminando por Caballito, pasa una pareja al lado mío y ella le dice a él, vos sabés que a mí me desespera leer sobre la dictadura, no me lo banco, pero encontré un podcast y me súper enganché. Y varios profesores y profesoras de la secundaria me dijeron que lo iban a usar en las clases. ¿Cómo lo buscamos? En cualquier plataforma de podcast, sí. ponele Audible, Spotify, Sí.
Se llama Skyvan, los vuelos de la muerte. Tiene... ¿Cuántos capítulos? Tiene 8 capítulos, Ajá. ritmo de thriller, y el anfitrión, el conductor, es el magnífico Leonardo Sbaraglia. Opa, bueno. Con esa voz. Ay, no lo pasamos. ¿Podemos pasarlo ya? Un pedacito. Es un minuto, dale. Tenemos un videíto. Skyvan, los vuelos de la muerte. Quisieron desaparecerlos en el fondo del mar, pero una sobreviviente del horror llegó a la verdad. Miriam Lewin junto a Giancarlo Ceraudo siguieron las pistas y presentaron ante la justicia a varios de los pilotos de los vuelos de la muerte. ¿Sabes dónde están los aviones? O sea, estos son culpables, estos son parte de la máquina de genocidio, de muerte. Eran los pilotos de los vuelos de la muerte, los pilotos asesinos. A través de Miriam vamos a reconstruir la investigación de un delito atroz cometido durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La historia de una sobreviviente que 40 años atrás fue secuestrada por los militares. Me dijo: Miriam, yo soy el responsable de tu vida y de tu muerte. Yo soy Leonardo Sbaraglia. Esto es Skyvan, los vuelos de la muerte. Bien fuerte, ¿eh? Bien fuerte. Muy seductor. Bueno, vamos a buscarlo. Miriam, nos tenemos que ir. Te pido que me acompañes a la despedida de este modo. ¿Vos recibís InfoSiberia todas las mañanas? Sí. Bueno, para quien no lo recibe, tiene que mandar un mensajito al 11 28 67 20 25, reitero, 11 28 67 20 25, y todas las mañanas va a tener un informativo completo, breve, como para ponerse al día. Y lo que viene ahora, porque hay que seguir acá en Caput, viene Que no nos escuche, que nadie nos escuche, con Mauro Bello y su equipo. Y Miriam, muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio Caput en esta tardecita otoñal ya, ¿no? Aunque con calorcito. Calorcito y humedad. Gracias, Martín Loza, detrás de los controles. Nos encontramos la semana que viene aquí, jueves 17 horas, nosotros los otros. Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Las noticias en tu celular.